en las profundidades de la tierra, a más de 150 kilómetros bajo la superficie, donde ningún ser humano ha pisado, comienza una historia silenciosa pero poderosa. Allí, en la zona del manto terrestre, el carbono, un elemento común, frágil y sin brillo, se encuentra atrapado entre capas de roca y magma. No tiene forma, no tiene valor, pero está en el lugar correcto para ser transformado. En un entorno que alcanza temperaturas superiores a los 1200 grados Celsius, donde el calor no es superficial, donde el fuego es constante, envolvente, que penetra cada molécula, el carbono comienza a vibrar, comienza a desestabilizarse y por ende no puede permanecer igual. El calor no lo destruye, simplemente lo prepara. Simultáneamente, ese mismo carbono es sometido a presiones de más de 50.000 atmósferas. Es una fuerza que aplasta, que no da tregua, pero en lugar de romperlo, reorganiza su estructura interna. Los átomos se alinean de una manera nueva, de una manera más fuerte, más estable, formando una estructura cristalina como ninguna otra en la Tierra. Este proceso no ocurre en minutos, no ocurre en días, toma miles, incluso millones de años. No lleva prisa, es un proceso de paciencia, de constancia, de espera. Mientras tanto, no se queja, no se compara, solo permanece. Y en su permanencia es transformado. Finalmente, una erupción volcánica lo impulsa hacia la superficie, donde permanece envuelto en rocas de magma endurecidas, esperando ser descubierto para así cumplir el propósito por el cual fue formado: brillar, lucir e impactar. No nos estamos refiriendo a otra cosa que no sea el diamante. Vamos a orar. Señor, nosotros en esta hora nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que muchas veces están, como la de José, en el fondo del foso, pero tú, Señor, quieres hacer algo a través de tu Espíritu con ellas, en Jesús. Amén. ¿Por qué les hablo acerca de este proceso? Porque de la misma manera que un simple elemento como el carbón tiene que pasar por procesos y ser sometido a muchas presiones para convertirse en diamante, los cristianos pasan por procesos similares, pero necesarios, que los llevan a ser mejores si queremos brillar, si queremos ser alguien para Dios en un mundo como el nuestro. Por eso he titulado lo que quiero compartir con ustedes hoy: produciendo bajo presión, cuando la presión crea diamantes. Cuando la presión crea diamantes. Ahora, ¿cuáles son algunas presiones que debemos enfrentar nosotros los cristianos que van a ser inevitables que las pasemos, pero que a la misma vez nos van a cambiar para ser mejores? Hay al menos 3 en el pasaje que queremos compartir. 3 presiones que tuvo que enfrentar José, el personaje de la vida que estamos estudiando, pero que se refleja también en nuestras vidas. Y la primera presión a la que José estuvo sometido, y que muchas veces tú y yo también, es la presión del olvido. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas por el viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas,
y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Me gustan los detalles de esta historia. Sin embargo, en estos versículos hay dos frases que me llaman la atención. Y es la primera y la última. La primera la encontramos en el versículo 23, antes de ese capítulo 41 que estamos estudiando, donde dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Y después continúa diciendo: aconteció que pasado 2 años. Y la última del pasaje que hemos leído dice que el copero le habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Y es interesante que nosotros leemos esta porción de la palabra en solamente unos 30 segundos o un minuto. Pero quiero decirles que aquí pasaron años, pasaron 2 años. Y lo cierto es que José estaba enfrentando la presión del olvido. Y me gustan esos detalles que les comentaba porque dice que el copero se olvidó de José. Y se olvidó aún cuando José le había dicho: acuérdate de mí. Y vimos en los estudios pasados que José había sido fiel. Pero aún así tuvo que enfrentar esta presión que muchas veces en nuestra vida la enfrentamos, y es la presión del olvido. ¿Cuántos de aquí nos hemos sentido olvidados alguna vez? Mira que José, esto parecía ser un patrón común. No es solamente fue olvidado por el copero. Cuando venimos estudiando la historia de José, José quizás por recibir algo que Dios le había dado, un sueño, creo que empezó a ser olvidado por sus padres, que quizás lo menospreciaron y dijeron. Fue olvidado por sus hermanos, que decían: ahí viene el soñador. Y fue olvidado también cuando lo metieron en aquella cisterna vacía. Y después fue olvidado cuando lo vendieron a Egipto. Y fue olvidado cuando lo metieron en casa de la esposa de Potifar. Y fue olvidado cuando injustamente lo acusan. Tú y yo lo sabemos. Pero no lo sabía Potifar. Y lo metieron en la cárcel. Y allí fue olvidado. Aun cuando estaba haciendo las cosas bien. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros, mis hermanos, vamos a sentirnos olvidados. Y no porque hacemos las cosas mal, sino que porque muchas veces, aun cuando muchas veces estamos haciendo las cosas bien. Y vamos a estar bajo esa presión, la presión del olvido o del aparente olvido, porque en medio de todas estas cosas y de tantas cosas y de tantas personas de las cuales nos sentimos olvidados, hay una persona que no nos olvida. Y esa persona es Dios. Pero ¿saben qué? Te tengo un secreto. Pudiéramos llegar a pensar en la tentación que hasta Dios nos olvida muchas veces. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. La prueba ha sido tan dura, tan fuerte, tan difícil, que muchas veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Y José tenía todas las características para pensarlo. Fue fiel en lo íntimo. José estaba solo en Egipto. Pudo haber hecho cualquier cosa. Pudo haber cometido cualquier atrocidad. Si de todos modos nadie se acordaba de él, ni los hermanos. Pero él decidió ser fiel. Ser fiel ante Dios. Porque sí había alguien que lo estaba mirando y era Dios. Y fue y lo echaron en la cárcel injustamente. Y aún cuando pensaba que la esperanza, que estaba viniendo la esperanza, porque interpreta los sueños de un copero y le dice: acuérdate de mí. Cuando llegues al palacio,
pasó lo que había estado pasando durante tantos años en su vida. Alguien más se olvidó de él. ¿No te ha pasado? Y a veces puede que nos sintamos solos, pero cuando miramos historias como esta, vemos que aún los siervos de Dios pasan por la presión de sentirse solos. Y esta es la primera presión que he querido compartir contigo, porque de la misma manera que para llegar a ser un diamante se necesita pasar por muchas presiones, tú y yo como cristianos vamos a pasar por muchísimas presiones y el olvido, el silencio es una de ellas. La segunda presión que pasó José y que seguro muchos de nosotros vamos a estar expuestos a ella es la presión de la oportunidad. Porque ¿quién no quiere tener oportunidades en la vida? Pero hay muchas veces que las oportunidades se convierten en una presión. Note lo que dice el pasaje. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón y dijo a Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que oye sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Mi Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y aquí viene toda la historia que leímos antes y que tú conoces. Pero los detalles de esta historia me gusta mirarlo porque son interesantes. Y es que dice que lo sacaron apresuradamente. ¿Y sabes algo? Hay un sueño que tú tienes que interpretar. Hay un sueño que tú vas a interpretar. Y quien dice un sueño dice algo que tienes que hacer, algo a lo que has sido llamado. ¿Sabes? Hay algo a lo que tú has sido llamado que nadie más ha sido llamado. Y eso es lo que te hace un José, una persona especial. Y dice que José se preparó, lo llamaron, lo sacaron apresuradamente. ¿Y sabes qué pasa? Cuando Dios va a hacer algo contigo, lo va a hacer así, lo va a hacer rápido, lo va a instantáneo, lo va a hacer instantáneo. No importa los tiempos de secadez, no importa los tiempos de olvido que hayas pasado en tu vida, pero Dios lo va a hacer, pero se van a presentar oportunidades. Y esto indudablemente también es una presión. Y estoy seguro que a todos nosotros han venido oportunidades en la vida, sin embargo nosotros no hemos sabido qué hacer con las oportunidades porque nos sentimos quizás pequeños ante las oportunidades. Y esto también es una presión y estoy seguro que quizás tú ahora mismo se te está dando una oportunidad. Quizás en el trabajo, quizás en tu hogar, quizás en alguna relación, quizás en la iglesia, quizás en el reino de Dios. Quizás te están dando alguna oportunidad y quizás te sientes temeroso ante eso, quizás te sientes así frustrado, con presión, con pruebas. Pero es muy importante lo que nosotros podemos hacer ante las oportunidades, porque las oportunidades revelan el carácter de la persona. Y dice la Biblia que José le dijo a Faraón ante esa oportunidad que le estaba siendo dada: no está en mí. ¿Sabes? Yo no sé qué había pasado internamente en la vida de José. Pasaron 30 años de su vida y él estaba jovencito cuando lo echaron en la cisterna. Mire cuánto tiempo pasó. No sé cuánto tiempo tiene que pasar en tu vida para que Dios quiera usarte con efectividad. Pero lo cierto es que quizás José no estaba preparado para él mismo, aunque Dios le había dado una misión. Aunque Dios le había dicho: mira, muchos se van a rendir ante ti. Quizás él miraba eso con prepotencia, con orgullo.
Pero lo cierto es que en esta etapa de la vida de José, ya José era otra persona. Así que quizás hemos pasado por la primera presión, que es la presión del olvido, en un lugar solitario. Pero yo te estoy diciendo que yo también he pasado por ahí y que es necesario muchas veces. Para José quizás significó que su carácter fuera trabajado. Y llegó a tal punto que José pudo haberle dicho a Faraón, recuerden, estaba solo en Egipto, su familia no estaba en Egipto, nadie lo conocía. Y él pudo haberle dicho, he aquí mi oportunidad, ahora me voy a lucir, ahora voy a demostrarle a esta gente en lo que soy bueno. Era bueno interpretando sueños y voy a enaltecerme. Pero José decidió ser humilde, ser sencillo y dijo, no está en mí. Y quizás eso era en lo que estaba trabajando Dios durante toda su vida. Dijo, no está en mí. Pero continúa respondiéndole, Dios es el que va a dar respuesta propicia a tu sueño. En nuestras vidas, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, no tenemos que tenerle miedo a las oportunidades. Vamos a pasar las oportunidades sin presión, pero solamente cuando seamos capaces de poner a Dios en primer lugar. ¿Te sientes llamado a alguna oportunidad que se te está dando? Pon a Dios delante. No está en mí, no está en mí, pero Dios es el que va a hacer lo inimaginable. Tu carácter es revelado. En primera, él pudo haberse gloriado, como muchas veces los egipcios no conocían a Dios. Pudo haber fallado ante la esposa de Potifar en el pasado, de todos modos nadie lo conocía. Ahora pudo haberse llevado la gloria y mostrar todas sus habilidades para impresionar a Faraón, pero él decidió darle la gloria a Dios. Y eso es una presión tremenda. Es la presión de permanecer, de tener un carácter a la manera de Dios cuando podemos actuar como seres humanos comunes. Ahí radica la diferencia. Tu carácter es revelado. La tercera presión que podemos enfrentar nosotros como cristianos y que vamos a enfrentar nosotros como cristianos en la vida muchas veces es la presión del liderazgo. No solamente la presión de la soledad, de sentirse solo, abandonado, de que nadie se interesa por mí. No solamente la presión cuando viene la oportunidad, sino la presión también del liderazgo. Dice la palabra, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, le dijo José, después de haber interpretado su sueño, después de haber hablado acerca de lo que Dios, de la respuesta que Dios le había dado. Póngalo sobre la tierra de Egipto, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que cabrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Dice la Biblia que el asunto pareció bien a Faraón y a su siervo. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto.
Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José: yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto, y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo montones. ¿Has sido expuesto a la presión también del liderazgo? ¿Te has sentido bajo presión? ¿Sabes? Las presiones en la vida, como estar en la soledad, como que hayan oportunidad y que tú no sepas qué hacer con ellas, anteceden muchas veces a lo que Dios quiere hacer contigo. Y cuando vemos esta historia, que es mi historia favorita, que es la historia que más me emociona, podemos sacar muchísimas conclusiones, podemos sacar muchas preguntas. Saben, yo a veces me he preguntado, aquella esposa de Potifar, cuando vio que José le ponía, ¿nunca has pensado eso? Que José le ponían el anillo y que lo subían en un carro y que lo recorrían. Aquella mujer que quizás sentía miedo, aquí me la van a hacer. Pero José había sido pasado por mucha presión y José no era el mismo. José estaba capacitado para liderar. José no creo que haya sido arrogante ni orgulloso, ni haya sido vengativo. Pudo haber dicho: aquí me voy a vengar de todas las personas que me hicieron mal. Pero era necesario la presión. Y conocemos a través de la historia bíblica, el relato bíblico, que José no hizo ninguna de esas cosas. Ni siquiera con sus hermanos, que lo vamos a estudiar más adelante. Dios nos está preparando, nos prepara para que nosotros podamos liderar. ¿Te has sentido con presión en el liderazgo? Te comentaba en el primer punto, hay algo que tú sabes hacer mejor que yo. Hay algo que tú sabes hacer mejor que el pastor Yervin. Y eso te hace único. Te hace un José. Dios nos está llamando a algo, pero tenemos que preguntarnos cuál es esa oportunidad que no hemos tomado. Y si no la estamos tomando, que nuestro corazón sea un corazón como el de José, poniendo primero a Dios. Dios nos está llamando a ser líderes. A mí me gusta siempre ver a cada persona de la iglesia un líder en potencia. Porque Dios no te llamó, mi hermano, para estar sentado en ese banco. Dios no te llamó para venir domingo tras domingo a escuchar la palabra, irte para tu casa y no hacer nada. Dios te llamó para ser líder, para liderar en tu casa, para liderar en tu vecindario, en tu trabajo. Dios te llamó para liderar en tu iglesia. ¿Qué estás haciendo cuando esas presiones vienen? La primera, cuando te sientes en soledad, en el olvido, simplemente no hacer nada. De la misma manera que el carbón no hace nada para convertirse en diamante, es necesario que pasemos por esa presión, la presión de no hacer nada. En segunda, cuando viene la oportunidad, poner a Dios primero que nosotros. Y la tercera, cuando Dios nos está llamando a liderar. ¿Hay algún área en tu vida? ¿Hay algo que estás sintiendo? Cuando estaba sentado hoy en la mañana en el grupo de vida, yo estaba pensando con Dios y estaba reflexionando y estaba diciendo, esto
hay algo que yo hago mejor que otras cosas. Creo que a esto me está llamando Dios. ¿Te has detenido a pensar un momento que hay algo que tú haces mejor que otras cosas que haces? ¿Que hay algo que disfrutas más? ¿Te ha pasado por la mente alguna vez en tu banco cuando ha estado hablando el pastor acá o cuando algún hermano está hablando? ¿Te ha pasado una idea como eso se puede hacer de esta manera? ¿O yo haría esto? ¿A alguien le ha pasado eso? Créame que si te ha pasado eso es porque Dios te está llamando a liderar. Y yo sé que es tremenda presión, pero Dios quiere que tú seas un valiente. Dios quiere que tú marques la diferencia. Hay un sueño que interpretar. Eso significa en nuestros tiempos transmitirle el mensaje de parte de Dios a las personas a través de su palabra. Hay recursos que administrar para que cuando venga la escasez nos falte el alimento. Eso significa en nuestros días discipular a los que Dios está trayendo hacia nosotros. Hay un llamado que responder. El faraón no encontró a otro que pudiera llevar a cabo aquella labor. De antemano ya Dios se la había mostrado a José. ¿Cuál es tu llamado? ¿En qué área puedes liderar? Ojalá que cuando salgamos de aquí, este domingo, vayamos a buscar al pastor, a los líderes y que podamos decirle, yo quiero servir. Yo no quiero ya ser de los... En mi país había un término que no me gustaba, pero decían un cristiano dominguero. No quiero que seas un cristiano dominguero. Y si yo no lo quiero, tú tienes que no quererlo también. Yo no quiero ser un cristiano dominguero. Quiero ser un cristiano que influya a las personas que están a mi alrededor. Yo sé que hay presiones. José las pasó. Tú y yo las estamos pasando. Pero Dios nos ha puesto en esta tierra para marcar una diferencia. Yo quiero que tú inclines tu rostro en esta hora. Y que seamos sinceros con Dios. Y que oremos. Y le digamos, Señor Jesús, sé que he pasado muchas presiones. Sé que he pasado por muchos momentos en los que pensé que nadie más estaba, solo yo. Y perdóname, Padre, porque muchas veces pensé hasta que tú me habías abandonado. Pero no es casualidad que yo haya pasado por tanto, que me hayan pasado tantas cosas malas, que haya habido un periodo tan grande de resecadez. Ahora entiendo. Quizás me estás dando la oportunidad y yo debo venir delante de ella con sencillez, reconociendo que tú eres el que lo vas a hacer. Pero quizás tú me estás llamando a algo más grande, a liderar, a influenciar en mi familia, a influenciar en mi generación, en mi iglesia. Así que te pido perdón y te pido en el nombre de Jesús que tú me uses en esta hora. Yo no quiero ser un cristiano de domingo nada más. Yo quiero ser un cristiano que te glorifiques. Si alguien de los que está aquí hizo esta oración conmigo, quisiera que levantaras tu mano ahí. Pero yo quiero hacer otro llamado. Quizás tú estás aquí por primera vez. Quizás estás aquí por cuarta o quinta vez. Quizás has venido muchas veces.
pero sientes que tu corazón todavía no le pertenece a Jesús. De la misma manera que un día yo, siendo muy joven, le entregué mi vida a Él y le dije: Señor, yo no quiero ser más mío, yo quiero ser un hijo tuyo. Yo quiero que mi vida entera sea tuya. Yo te reconozco como Señor, como Salvador de mi vida. Perdona mis faltas, mis pecados. Perdona mis agravios. Yo quiero ser un hijo tuyo. Y yo eso lo hice en el nombre de Jesús. De la misma manera que yo lo hice, te invito a que tú lo hagas también. Y que le pidas al Señor Jesús que sea el Señor de tu vida. Me gustaría saber que todos cuantos estamos acá somos sus hijos. Y que no importa lo que pueda pasar mañana, hoy podemos decir: